En el video de hoy vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas, que era algo que había quedado pendiente. Muy bien, vamos a comenzar retomando algunos conceptos que ustedes traerán ya de otras materias de fuerzas intermoleculares para aplicar este conocimiento al análisis de lo que van a ser los puntos de fusión, puntos de ebullición e insolubilidad de compuestos orgánicos. Sí, vamos a empezar con las fuerzas dipolo-dipolo, que como recordarán son interacciones electrostáticas entre moléculas polares, ¿sí? Y normalmente son fuerzas de atracción, por eso acá directamente dice atracción, ¿tá? Porque las moléculas en general van a tener la libertad para orientarse como más les convenga, y esto va a ser, digamos, con un polo positivo vecino a un polo negativo, ¿sí? Como tienen acá los dibujitos, por ejemplo, ahí vemos la parte simbolizada, positivo, negativo, ¿bien? Pueden existir casos de fuerza de repulsión, como se muestra acá abajo en el ejemplo, sí, pero bueno, estos son menos frecuentes porque, como les decía, las moléculas van a tratar de orientarse de la manera que más les convenga. Y acá vemos un ejemplo puntual. Tienen distintos compuestos orgánicos de masa molar similar, ¿sí? Esto lo vamos a retomar ahora en la diapositiva siguiente, pero se elige que sean masas similares para independizarnos de lo que sería la variación debida a fuerzas del London, ¿sí? Y vemos que cuando aumenta el momento dipolar, aumenta también mucho el punto de ebullición, ¿tá? Porque para pasar a la fase gaseosa va a haber que vencer estas fuerzas que son atractivas, y eso requiere mucha más energía. Bueno, vamos a continuar ahora hablando de las fuerzas de London, que son interacciones que se deben a dipolos temporarios que van a inducir otros dipolos vecinos, ¿sí? Acá tienen un modelo a la izquierda para el átomo de helio y vamos a ver que es completamente análogo a lo que ocurre en moléculas, que está como por ejemplo la molécula de hidrógeno. Bien, yo me voy a referir a la molécula de hidrógeno, ¿tá? Para simplificar y no repetir tanto, porque van a ver que es realmente idéntica la explicación. Bien, bueno, la molécula de hidrógeno, como ustedes se darán cuenta, es no polar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, la nube electrónica no es completamente simétrica constantemente alrededor del núcleo, ¿tá? Y son estas asimetrías las que explican la existencia de estos dipolos transitorios o temporarios, ¿sí? Que es lo que se muestra en el dibujo acá. Bien, ahora cuando esta molécula que es un dipolo temporario se acerca a una molécula vecina, lo que va a hacer es inducir un dipolo en la vecina, como se muestra acá más abajo. Bien, entonces ahora tenemos interacciones dipolo-dipolo que no se deben a dipolos permanentes, sino que son transitorios. Pero estas fuerzas son atractivas, ¿sí? Y esto se explica porque estos dipolos bien son transitorios y duran muy poquito tiempo, nada de tiempo. Vamos a decir que están correlacionados, es decir, que cuando cambia el dipolo en la molécula de hidrógeno de la izquierda, esto va a inducir nuevamente el cambio en la de la derecha, ¿sí? Y por lo tanto globalmente tenemos interacciones atractivas. Bien, bueno, esto en cuanto al fundamento, ¿tá? De lo que son las fuerzas de London. Bueno, hay algunas cositas que quiero desmitificar en parte. Bueno, primero se suele decir que estas fuerzas son débiles, ¿sí? Son muy débiles, y esto es cierto solo parcialmente, porque va a depender, como vamos a ver ahora, del tamaño de la molécula, del largo de la cadena, ¿tá? Y en realidad tratarlas como débiles desde el vamos es un poco incompleto, porque si nos ponemos a pensar en qué es lo que va a pasar con polímeros, ahí en ese caso van a ser fuerzas extremadamente fuertes,
¿sí? Debido justamente a la longitud de las cadenas. Y por otro lado, si bien las solemos explicar con moléculas apolares, como es en este caso el hidrógeno, no son exclusivas de moléculas no polares. Lo que pasa es que para la explicación son como el ejemplo más puro, pero como vamos a ver en alguna diapositiva posterior, también son importantes en todo tipo de moléculas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de qué cosas influyen en las fuerzas de London, y vamos a comenzar hablando de que estas dependen del número de átomos, ¿sí? Y de la superficie de contacto, que son dos cosas que están relacionadas pero no son exactamente iguales. A ver, vamos a ver en el ejemplo de más arriba lo que tiene que ver con el número de átomos. Tenemos la serie homóloga de los alcanos de cadena abierta, ¿sí? Y vemos cómo yendo desde el metano, el más chiquito, hacia el butano, lineal, se incrementa no solo la masa, sino el punto de ebullición. Este punto de ebullición aumentado tiene que ver justamente con la mayor cantidad, con la mayor fuerza de London, ¿sí? Cuanto más larga es la cadena carbonada, en este caso aumentan las interacciones con moléculas vecinas y eso hace que se requiera más energía para romper estas interacciones y por lo tanto el punto de ebullición para pasar la sustancia a la fase de vapor aumenta, ¿sí? Bueno, ahora si miramos el ejemplo de más abajo, acá tenemos la misma cantidad de átomos de carbono. Estamos hablando de dos isómeros de 5 átomos de carbono, el pentano normal, ¿sí? El pentano no ramificado y el neopentano que lo tienen a la izquierda. Y ven que los puntos de ebullición son considerablemente diferentes. ¿Bien? ¿Cuál es el tema en este caso? ¿Cuánto? Es el tema del área superficial que yo les decía antes, ¿sí? Cuando la molécula es como más redondita, por así decirlo, en el neopentano, en este caso disminuye el área superficial y por lo tanto disminuye el área de contacto con una molécula vecina. Acá lo tienen ejemplificado con estas barritas Fuchs, ¿sí? Cuanto más redondita es la molécula, menor es el área superficial, entonces menos contacto con moléculas vecinas y menos interacciones de London, ¿sí? Las fuerzas de dispersión de London van a ser menores. Déjenme pensar si les quería decir algo más que de esto. Bueno, se suele decir entonces que lo que son las ramificaciones, ¿sí? Neopentano es un alcano ramificado, las ramificaciones disminuyen las interacciones de London y otra forma de decir lo mismo es que cuanto más simétrica una molécula, ¿sí? Simetría acá en este caso la ven que es como más simetría, como la idea de hacerlo, bueno, si más simétrica, más redondita, menores van a ser las interacciones, ¿sí? Y acá lo que se refiere a la última parte de la diapositiva, vamos a decir que las fuerzas de London dependen de, bueno, el tamaño y la forma de las moléculas, que es lo que vimos recién, dependen de la cantidad de átomos y dependen también de la disposición espacial, porque yo lo que voy a buscar es tener una mayor área de contacto. Y acá aparece otro concepto de polarizabilidad, que no me acuerdo si lo habíamos mencionado antes, pero que va a aparecer más adelante también. La polarizabilidad tiene que ver con la facilidad para generar asimetrías en las nubes electrónicas, ¿sí? Uno dice que átomos o moléculas por ahí no son polares, pero sí son polarizables. Esto lo vamos a retomar en distintos momentos de la cursada. En general, como para que se den una idea, tiene que ver con el tamaño del átomo. Cuando los átomos son más grandes,
Las nubes electrónicas más grandes son más dispersas y es más fácil que se generen estas asimetrías, ¿sí? Entonces la molécula va a ser más polarizada. Esto vamos a retomarlo a futuro, pero como para que ya les quede todo en una misma diapositiva. Bueno, acá tienen algún gráfico y alguna tabla ampliando lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. En el gráfico de más arriba lo que les muestra es que para la serie homóloga de los alcanos, el punto de ebullición aumenta con el número de átomos de carbono, como vimos recién, y que si ustedes comparan para el mismo número de átomos de carbono el alcano de cadena lineal con el que está ramificado con metilo, que es la curva que se muestra en verde, siempre tiene un punto de ebullición un poquito menor que el alcano no ramificado, que es el de la línea, de la curva violeta. Bien. En la tabla de más abajo, además de los puntos de ebullición para la serie homóloga, se agregan los puntos de fusión que ven que siguen la misma tendencia, aumentan con el número de átomos de carbono. Acá tiene una cruz a lo último para el tetrametilbutano porque bueno, es un caso distinto, así que ignórenlo, pero la generalidad es esa. Tanto el punto de fusión como el punto de ebullición aumentan al aumentar el número de átomos de carbono. Bueno, y en esta última diapositiva dedicada exclusivamente a fuerzas de London, lo que quiero retomar es la idea de que estas fuerzas, si bien uno toma como ejemplo inicial moléculas no polares, en realidad no son exclusivas de moléculas no polares. De hecho, acá tienen la tabla de alcoholes, ácidos carboxílicos y éteres y bueno, las series homólogas en cada caso, y se ve claramente cómo los puntos de ebullición aumentan con el largo de la cadena, ¿sí? Y acá abajo otro ejemplo está de que el área de la molécula también no solo es el área superficial, ¿sí? No solo es importante en moléculas no polares, como ya vimos el ejemplo del neopentano, sino que acá tienen un ejemplo de tenían un alcohol primario versus un alcohol secundario como es el 3-pentanol, y fíjense que acá en este caso el punto de ebullición también cae cuando pasamos al alcohol secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la molécula termina siendo como más redondita y el área superficial es menor, por lo tanto tenemos menos puntos de contacto. Bueno, y por último, como era esperable, pasamos a lo que son los enlaces por puente de hidrógeno o uniones hidrógeno. ¿Sí? Este tipo de interacciones no son más que una atracción dipolo-dipolo particularmente fuerte. Sí, la vemos directamente en el ejemplo del metanol. Tiene una parte donora, que en este caso está dada por la unión oxígeno hidrógeno, ¿sí? Que es una unión muy polarizada porque el oxígeno es muy electronegativo, y esto hace que el hidrógeno tenga una densidad de carga positiva y que de este modo se vea atraído por otro átomo que tenga electrones para compartir, que en este caso del ejemplo es otro átomo de oxígeno también, ¿sí? Y es la parte aceptora del puente de hidrógeno. Bien, yo acá me referí a oxígeno, pero bueno, otro átomo muy clásico en la química orgánica es el nitrógeno, y también pueden llegar a aparecer átomos de flúor en la parte aceptora, e incluso, si bien esto es lo más clásico, lo que ustedes mayormente van a encontrar, podrían encontrar otro tipo de átomos, incluso existen lo que se llaman puentes de hidrógeno no clásicos, que pueden llegar a involucrar átomos que por ahí ustedes no los clasificarían dentro de los formadores de puentes de hidrógeno, como no sé, pueden ser incluso hasta uniones carbono-hidrógeno.
¿sí? Pero bueno, como para que se den una idea de que si bien uno habla a veces como en blanco y negro, ¿no? O sea, uno dice uniones hidrógeno, bueno, oxígeno, nitrógeno, flúor, bueno, obviamente todo es una gradación, ¿sí? Un continuo entre que se forma la unión hidrógeno y uno ya dice que no hay unión de hidrógeno, ¿no? Y estos puentes no clásicos más débiles pueden llegar a ser importantes para ciertas moléculas, ciertas estructuras o ciertos procesos. Entonces, bueno, solo como nota, obviamente no es el objetivo de la materia, pero que tengan idea de que todo no es tan tajante, ¿no? Pero bueno, estos puentes, los que consideramos los más importantes, los que involucran oxígenos y nitrógenos, normalmente andan dentro de los 5 kilocalorías mol de energía. Es una energía importante, son uniones interesantes en cuanto a su fuerza, pero como para que tengan una idea, distan mucho de lo que es un enlace covalente que está alrededor de los 100 kilocalorías mol, ¿sí? Como para que tengan una idea, o sea, esto no es realmente un enlace real, ¿tá? Sigue siendo una unión intermolecular. Bueno, acá por último les muestro el ejemplo del ácido acético, que en este caso, o sea, está en forma de dímero. Noten que hay dos uniones hidrógeno, en este caso formando el dímero. Bueno, estos enlaces de hidrógeno pueden ser intermoleculares, ¿sí? Eso significa entre dos moléculas distintas que pueden ser del mismo tipo, como vimos en la diapositiva anterior para el ácido acético, o pueden ser dos moléculas completamente distintas, como en el ejemplo de acá, que esta es la acetona, está escrita medio raro porque los metilos están aclarados como metilos, pero bueno, la acetona y el metanol, o pueden ser intramoleculares, es decir, que la función dadora y aceptora de la puente de hidrógeno estén dentro de la misma molécula, como tienen acá el ejemplo en el salicilaldehído. Bueno, las uniones de hidrógeno, como es de esperar con estas interacciones intensas, incrementan mucho los puntos de ebullición y de fusión. Acá tienen un ejemplo bastante representativo, el etanol y el dimetil éter son isómeros, ¿sí? O sea, si quieren controlen la fórmula molecular, son isómeros, y noten la diferencia que hay entre los puntos de ebullición, ¿tá? Es una diferencia gigantesca, y eso se debe a que el etanol, ¿sí?, tiene la posibilidad de formar enlaces de hidrógeno, mientras que el dimetiléter tiene interacciones dipolo-dipolo, pero no puede formar enlaces de hidrógeno, ¿tá? Y eso da como resultado esta diferencia enorme en los puntos de ebullición. Y bueno, la última cosa que vamos a retomar luego es que los enlaces de hidrógeno también tienen muchísima importancia a la hora de solubilidad. Si entre soluto y solvente se pueden formar estos puentes de hidrógeno, la solubilidad aumenta mucho. En esta diapositiva vamos a analizar algunos ejemplos adicionales. En la parte de arriba lo que encuentran es un análisis de lo que pasa con dos nitrofenoles isoméricos, ¿sí? El ortonitrofenol puede formar puentes de hidrógeno intramoleculares, ¿sí? Es decir que el dador y el aceptor de puente están en la misma molécula, y no implica esto una unión con moléculas vecinas, ¿sí? Por el contrario, el paranitrofenol se une a través de enlaces de hidrógeno con sus vecinos en esta disposición cabeza-cola, y eso, si ustedes lo ven, se traduce en un punto de ebullición mucho más alto, dado que se encuentra unido a moléculas vecinas de las que hay que separar.
Y en la parte de abajo es un pequeño resumen, si quieren, de la importancia de este tipo de fuerzas intermoleculares que estamos viendo en moléculas que, fíjense que si bien no tienen el mismo peso molecular, están dentro del orden, o sea, son comparables por su tamaño, y lo que vemos es que digamos, las interacciones dipolo-dipolo son comparativamente más influyentes que las fuerzas de London, ¿sí? Que habíamos dicho que con limitaciones, porque hicimos excepciones de cuando son muchas, pero bueno, para moléculas pequeñas podemos decir que son las fuerzas más débiles. Y por último tenemos el propanol, el 1-propanol, donde existe la posibilidad de formar puentes de hidrógeno intermoleculares y este tipo de fuerza, la formación de enlaces de hidrógenos, es la más relevante en lo que respecta al punto de ebullición. Muy bien, bueno, acá tenemos un nuevo ejemplo que me sirve para retomar uno de los conceptos o algunas cuestiones que vimos previamente. En las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, en general, lo que era punto de fusión y punto de ebullición iban de la mano, ¿sí? Es decir, que los factores que hacían que aumente el punto de ebullición influían del mismo modo en el punto de fusión. Bueno, esto no es una regla general, ¿sí? Digamos, a veces pasa y a veces no, y eso tiene que ver con que el punto de fusión es un poco más complejo de analizar. En él influyen, por supuesto, las fuerzas intermoleculares, las mismas que estuvimos viendo hasta ahora, pero a su vez va a estar muy determinado por cómo se empacan los compuestos, las moléculas en todo lo que es la red cristalina. Bien, entonces ahora en este caso vamos a ver un ejemplo justamente en el que las tendencias se contraponen, ¿sí? Acá tenemos dos alquenos diclorados, en este ejemplo puntual, el cis y el trans. Si ustedes miran el cis y analizan los momentos dipolares de enlace, van a ver que la molécula es polar, ¿sí? Les queda una resultante neta. Mientras que si van a ver el trans, se dan cuenta de que es una molécula apolar. Bien, entonces como es lógico, para el cis yo tengo un punto de ebullición más alto, si miran acá la tabla, ¿sí? Que se debe a la posibilidad de formación de interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando miran el punto de fusión, esta tendencia se invierte y es el trans el que presenta el punto de fusión más alto. Esto se debe a que el trans puede acomodarse en la red cristalina del modo como se muestra la imagen de acá abajo, ¿sí? Se empaca de manera muy bien organizada una molécula, digamos. Acá no están representados los cloros, ¿sí? Está representada solo, digamos, la forma de la molécula, no están puestos los cloros, o sea, está representado como si fuera el 2-buteno. Pero es para que vean la forma, ¿sí? Tiene posibilidad de acomodarse muy bien, de encastrarse muy bien una molécula con la siguiente, y eso es lo que explica este punto de fusión, por así decirlo, sorprendentemente alto con respecto a su isómero cis. Bueno, ahora para finalizar esta parte de la clase vamos a hablar brevemente de los haluros de alquilo, que van a ver que son un ejemplo un poquito más complejo, más rico también, porque en este caso hay distintos tipos de fuerzas que intervienen. Acá a la derecha tienen una tabla, ¿sí? Con, digamos, las medidas de los tamaños atómicos, ¿tá?
van a ver que tienen los radios de Van der Waals de distintos átomos, y lo primero que podemos ver es que el hidrógeno es bastante parecido al flúor en su tamaño, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar esta parte de acá que nos habla del butano en comparación del fluoruro de N-butilo. ¿Por qué voy a empezar por ahí? Porque estas moléculas tienen tamaños parecidos. Entonces, me independizo de lo que son las fuerzas de London, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo descartado esta cuestión de las fuerzas de London, vemos que hay una diferencia importante en los puntos de ebullición, que en el caso del fluoruro de N-butilo lo podemos atribuir a el momento dipolar, ¿sí? Es una molécula polar y entonces las interacciones dipolo-dipolo son las que van a estar explicando este valor de puntos de ebullición, ¿sí? Así que acá en los haluro de alquilo, como era de esperar, tenemos las interacciones dipolo-dipolo como un factor importante a considerar. Pero bueno, ahora acá si vamos a el grupo de la izquierda, que tenemos haluros de etilo, ¿sí? Fíjense que el fluoruro de etilo, ¿sí? Que el enlace carbono-flúor es el más polar de la serie, es el que tiene el punto de ebullición más bajo. ¿Tá? Ya cuando nos movemos al cloruro aumenta para el bromuro y vuelve a aumentar para el iodo. Bueno, esto claramente no lo puedo explicar por la polaridad de la molécula, ¿sí? Sino que en este caso ahora sí lo voy a explicar por las fuerzas de London, que van a ser las más determinantes en el caso de los haluros de alquilo. ¿Tá? Ustedes, como pueden ver, o sea, como sabrán, aumenta el tamaño de la serie que va del flúor al yodo, ¿sí? El yodo, para tomar los opuestos, es un átomo muy grande, ¿tá? Y por lo tanto es muy polarizable. Esto que habíamos hablado antes es muy polarizable, tiene mucha superficie, ¿sí? Que habíamos hablado también del área de contacto que pueden tener, que deben tener entre las moléculas, y eso hace que las fuerzas de London en este caso sean muy importantes, ¿tá? Entonces, debido al tamaño atómico que está asociado a la polarizabilidad y al área de contacto que va a tener con moléculas vecinas, podemos explicar que las fuerzas de London aumentan desde el flúor hacia el yodo, ¿sí? En la serie de los halógenos, y esto es lo que nos explica el importante aumento en el punto de ebullición. Bien, bueno, con esto terminamos esta parte y nos quedaría la parte de solubilidad.